Bueno, pues aquí estamos una semana, iba a decir una semana más, pero bueno, hay semanas como la última que hicimos 2 programas. Así que bueno, como nos suele venir en gana, vamos a decir, esta vez sí que está con nosotros Emilio Sanchís, que últimamente estaba haciendo ahí pira. ¿Qué tal, Sí, Emilio? sí. Pues muy bien. No sé si decir que por suerte vuestra o por desgracia, pero sí, aquí estoy, aquí estoy. Esta semana me tenéis aquí. Siempre, contar contigo siempre es por desgracia, ya lo sabes. Sí, ya lo sé. Y por supuesto está con nosotros el hombre que da nombre a este programa, Juanvi, el Peliculitas. ¿Qué tal, Juanvi? Hola, muy buenas tardes a todos. Y el hombre de la técnica, el señor Carlos Blázquez, que luego dice que no lo saludamos nunca. Segunda vez que se me menciona en 3 Segunda años. vez que te saluda en 33 programas. Bueno, hoy estamos muy contentos porque hoy vamos a recibir una persona que yo le he dicho muchos halagos por redes sociales. Y es que estoy muy contento de recibir hoy con nosotros al señor Paul Urquijo, director de Reventari e Irati, la película más taquillera en euskera que leí hace poco. Y así que, hola Paul, buenas tardes y enhorabuena. Apa, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Lo primero que te quería preguntar es cómo recibes eso, cómo recibes ese cariño de la gente con Irati, que has recibido con tanto éxito. Pues bueno, pues te puedes imaginar, con mucha alegría, ¿no? Cuando haces una peli, lo más importante es que al público le guste. Básicamente los que contamos historias, si no tienen un receptor, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, joder, pues que la gente esté yendo al cine y esté arropando la película así, pues es perfecto, es maravilloso. No, yo lo que sí que mi primera pregunta está clara. ¿Cómo un director con sus 2 primeros trabajos se mete en un semejante fregado como el que te has metido tú, tanto con Elementary como con Irati? O sea, es bestial, ¿no? Es un trabajo, vamos, que podría ser de años y años. ¿Cómo te metes en estos 2 primeros trabajos con estas 2 megaproducciones, por decirlo entre comillas? Pues con mucha cabezonería, la verdad. Elementary fueron 8 años y Irati han sido 5, ya con el estreno en 2023, 6. No sé, o sea, hacer películas es muy complicado, hacer cualquier tipo de películas es un acto absurdo, imposible, en el sentido de que creas algo de la nada, ¿no? Tienes una idea que no existe y tienes que convencer a un grupo de cientos de personas, conseguir un dineral para contar una historia, en este caso, por ejemplo, de una película sobre un herrero y unos diablos, o una película de espada y brujería con mitología vasca, ¿no? Y básicamente es porque es lo que me apasiona, porque es lo que me gusta y yo es lo que quiero hacer. Entonces, ya desde mis cortometrajes he definido mucho, o sea, he hecho lo que he querido en ese sentido, o sea, he peleado por levantar historias pequeñas de género fantástico y tanto Elementary como Irati son 2 historias que parten de un acervo cultural que me apasiona, ¿no? Entonces he sido muy, muy cabezón y básicamente eso. Y gracias a que la gente se ha dejado la piel y lo hemos podido levantar a pesar de las limitaciones que supone hacer una película así en esta industria, ¿no? Entonces, bueno, cabezonería y mucha pasión y amor y también locura, supongo. Yo estuve presente en un pitch que hiciste en el festival, no sé si te acordarás, porque bueno, yo llevaba la técnica, y ver ahí, bueno, todo el trabajo de preproducción, esa Biblia que llevabais detalladísima, claro, son eso, pues eso son esos los años y años, ¿no? De trabajo en cada uno de los proyectos. Esa preproducción es bestial, ¿no? Sí, básicamente porque si no, nadie te lo compra, ¿no? Tienes que convencer a la gente bueno, pues para que ponga el dinero, ¿no? En un proyecto así. Entonces yo utilizo todas las herramientas que tengo, todas mis armas, desde, pues eso, desde la ilustración, al final, pues eso, yo me hago me hago unos dosieres de Ana Rementari, me curré un dosier de tapa dura con ilustraciones y tal y cual, un poco como casi como un libro de arte de una película, solo que preproducción, ¿no? Antes de que se rodase. Y bueno, mira, de hecho lo tengo aquí. Este es el libro de tapa dura. Sí. Y bueno, aparte de esto, también tenía, para que os fijéis, un busto del demonio. Entonces iban a las reuniones en plan de, mira, tal, esa va a ser así y así.
Entonces tienes que utilizar todas las herramientas que tienes para poder convencer, para que este tipo de películas que no se suelen hacer aquí, pues que tengan una referencia visual y bueno, que vean que es factible realmente, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo muy, muy lento, es una carrera de fondo que tienes que ir, pues eso, yendo a pitch, a subvenciones, es precioso, la verdad. reuniones y bueno, es tener clara la meta, ir a por ello a muerte y bueno, pues al final sale. Yo quería saber, ya que estamos enseñando cosas, si esto, a ver si se ve, ha podido influir en tu... ¡Hostia! Si esto ha podido influir... Imaginaba, ¿no? Joder, Juanmi, ¿y ahora qué enseñamos tú y yo? Claro. Pues eso, entiendo que Ipuna Rigarriak y otras muchas historias han ido forjando un poco tu personalidad. Sí, de hecho, mira, tengo por aquí también el de Pachi Rementaria, que también sacaron de... Sí. Y sí, por supuesto. Bueno, es que al final, pues yo como muchos otros, me he educado, he mamado todas esas historias de mitología y folclore que tenemos en el País Vasco, ¿no? Bueno, y como cualquier otro amante del género fantástico, pues de la mitología, de las pelis de género y demás. No, y es que claro, encima también tanto el paisaje del País Vasco como todo lo que tenéis, es que ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho a hacer el folclore. Aquí en Valencia intentamos hacerlo así entre naranjos y no queda igual, te lo puedo asegurar. Vamos, ya te lo digo yo. Hay en todas partes. Nos salió una de Zipizape un poquito regular. Sí. Sí, pero sí que es verdad que siendo tan riquísima la mitología vasca como es, hay poca inspiración en ella, ¿no? Yo recuerdo Calabasa Triponchia en su momento, cuando yo tenía muchísimo pelo y poco más, realmente. O sea, no se ha tomado mucho en cuenta a la hora de crear, pues eso, cine y demás, ¿no? No sé. Bueno, porque es una cuestión de perspectiva. Hasta ahora no se ha hecho porque yo creo que se le daba un tratamiento un poco más infantil. Se consideraba que los cuentos y las leyendas eran material para niños, pero sí que se ha ido viendo yo creo que en los últimos tiempos, por ejemplo, con el tema del folk horror y demás, que está recuperando un poco ese tipo de tradición, sí. Llevándolo un poco a unos estratos un poco más serios. Y en el caso de la mitología hay aparte de ser unos cuentos bastante, algunos muy inquietantes y con atmósferas y personajes muy, muy curiosos, hay un valor antropológico y simbólico muy profundo en el que se puede ahondar, ¿no? Y yo en Irati he hecho un poco eso, ¿no? A mí lo que me apasiona, de niño me encantaban los cuentos y demás, pero lo que me apasiona realmente es en el poder que tienen esas mitologías, ¿no? En el poder de representación, porque siempre digo que si los mitos se han mantenido hasta hoy en día es porque son vigentes, porque tanto los personajes como las narraciones de cualquier mito griego, tú lo lees y te puedes sentir identificado de alguna manera, ¿no? Sigue hablando de nosotros, de alguna manera. Entonces, joder, ahí tienen un poder que se ha solidificado en un relato incorruptible, ¿no? De alguna manera, que evidentemente va transformándose de boca a boca, pero digamos que el centro, lo importante, se mantiene, ¿no? Y en el caso de la mitología vasca, pues, ahí es una mitología que tiene un arraigo muy telúrico, muy paleolítico, pues el personaje de Mari, por ejemplo, que es la personificación de Amalurra, ¿no? Que representa todos los fenómenos meteorológicos, tiene 1000 formas, ¿no? Y conecta directamente con esa diosa madre a la que se le rendía culto en las culturas preindoeuropeas, ¿no? En toda Europa, en su día, ¿no? Esa diosa madre de la que hay muchísimos estudios. Entonces, joder, tiene un poder ahí la mitología vasca que a mí me ha interesado mucho durante años a nivel simbólico y antropológico y he intentado en la película también, pues, a la hora de mostrar esa mitología, no mostrarla como un cuento, sin más, ¿no? Que en Mari no sea una hechicera con un caldero, sino que sea una diosa madre, ¿no? Y que Basajau no es un gigante lanudo que va por ahí con un palo, sino que es el propio bosque, no es un gigante que está unido al bosque, ¿no? Entonces jugar con ese punto más sugestivo y orgánico.
Yo te hago mi última pregunta y dejo a mis compañeros porque yo acapararía esto, que es un tema que me apasiona. Pero quería preguntarte por el euskera. Claro, has utilizado un euskera adaptado a la época. Creo que, bueno, por lo menos en Irati y en Hermentari, yo creo que también, ¿no? A mí, que ya lo tengo un poquito olvidado, bueno, pues me ha costado un poquito, pero sí, ¿no? Hay un trabajo de investigación ahí, ¿no? Del euskera. Sí, para ello he contado con Gorka Lazcano, que es un amigo que es profesor de euskera y es un enamorado de la filología del euskera y además lo trata con muchísimo respeto, porque además en el País Vasco el tema del euskera es muy delicado. O sea, todo el mundo es filólogo, todo el mundo es historiador y todo el mundo sabe absolutamente todo. Y a la mínima te critican. Yo me acuerdo que cuando sacamos el teaser póster de la peli de Irati, que se veía como un montecito y se les veía a Neko Irati ahí pequeñito ahí en el monte, era como un plano súper general y tal, ponía Irati y el claim, ¿no? Que es Izenadu Guztia Bada. Todo lo que tiene nombre existe. Pusimos Izenadu Guztia, coma, Bada. Que eso, o sea, está bien escrito. Es una forma de escribirlo como para reafirmar el Bada, que es que sí, ¿no? Que sí existe. Sí. Pues hubo, o sea, las dos versiones también, con coma y sin coma, pues hubo gente ya en Twitter ya hablando de que eso está mal, que no tiene que estar la coma, porque no sé qué, entonces ya, para que veáis un poco. Pero bueno, o sea, la verdad es que hemos hecho un tratamiento de un euskera intentando recuperar sonidos del euskera que se hablaba en esa época, según los lingüistas, en la zona del Pirineo, en el siglo VIII, o por esa época, más a nivel de sonoro y de textura, pero que fuera totalmente entendible, o bueno, total o casi todo entendible para un vasco parlante, ¿no? O sea, que no fuera una cosa muy marciana, porque tampoco, esto no es un documental, o sea, no nos interesa que el rigor absoluto, sino que la historia se cuente y que el idioma te ayude como herramienta narrativa para sumergirte más en la película, ¿no? Evidentemente, para quien no sepa euskera, pues le va a dar igual, pero bueno, sí que hay ciertos sonidos que van a sonar un poco más raros del euskera habitual. Y Gorka contrasta con filólogos muy importantes y reputados, de nombre y apellido importantes, que a la mínima que alguien me pregunta, no, ¿y eso cómo lo habéis hecho? Le digo, tal, Koldo Zuazo, por ejemplo, o Agustín Azcárate, o Pun, o sea, gente muy top, muy top que han estado encima y que han estado mirando el tema de la lingüística y también la documentación histórica. Pues bueno, en ese caso el currazo que se ha pegado es el de Gorka, y en Hermentari pues hicimos algo parecido. Está claro que el fantástico te tira y podremos ver próximamente algo más encarado hacia el terror o algo un poquito más oscuro, o vas a intentar otra vez más hacia la fantasía. Pues tengo varios proyectos. Estoy ahí, o sea, estoy como intentando no soltar ninguna pista todavía porque al final no sabes qué va a salir, todavía estamos ahí mirando a ver cómo, por qué lado tirar y demás, porque bueno, hay que pensar las cosas bien. Pero sí que es verdad que tengo un proyecto también de mitología y así muy oscuro. O sea, ya tirando más hacia el terror. Sí, bueno, ya me tiraré. Ya te aplaudiremos a tope en el Festival de Sitges, que imagino que irás a presentarla. Yo quería comentarte también un pelín, solo el discurso que diste en el Festival de Sitges. Abogando por la fantasía, que es algo que a mí me puso los pelos de punta, ¿vale? Y me gustó mucho tu discurso en la peli, antes de empezar la peli. Y luego cuando vi la peli más, porque yo estaba flipando, porque es verdad que es fantástico puro y duro. O sea, ¿tú crees que en España estamos preparados para un fantástico tan puro, que regresa, yo creo, a raíces como Ivanhoe o Excalibur? Yo la veo muy Excalibur en ese aspecto, la peli también. ¿Tú crees que en España se puede hacer un cine, podemos llegar a hacer un cine así? Porque en los 80 se hicieron varias producciones así, pero aquí veo por ahora que estás solo en ese aspecto. Bueno, ya se ha hecho una, ¿no? Claro. Exacto. Yo me acuerdo que cuando hice Hermentari hubo un par de críticas que hablaban de que era una rara avis que probablemente no iba a tener continuidad. O sea, era como, es una cosa muy curiosa, muy diferente de lo que se suele hacer, no sé qué, pero seguramente será un artefacto que se quede ahí y no habrá nada más parecido en el resto de la industria. Bueno, pues no ha sido así. Sí, porque bueno, hemos hecho una peli además de espada y brujería, así que
yo creo que mientras haya gente que quiera contar, se va a hacer. O sea, eso es así, ¿no? Y bueno, ya está demostrado, ¿no? Que se puede hacer, así que espero que haya también más gente que se anime a hacer pelis pues, de género, de espada y brujería. Es que al final, en este país hay hordas y hordas y ejércitos de gente que le encanta el fantástico, que le encanta el terror. Las películas más taquilleras del cine son las de superhéroes y las de terror. Sí. Es que es así. Y eso es porque a la gente le gusta ver esas cosas. Si Claro. es que somos hordas de freaks. Entonces, Claro. el tema es que consumimos lo de fuera. Eso te iba a preguntar, ¿hay complejo de decir, bueno, es que siendo de aquí no va a ser bueno? Eso se dice, ¿no? Eso creo que todo el mundo dice eso, que tenemos complejo, que tal y cual. Bueno, yo creo que hay que, sí, pues ser muy cabezón para poder sacarlo adelante, porque a nivel industrial la gente quizás de primeras no se cree que esto se pueda hacer y se puede hacer bien con los presupuestos que manejamos aquí. Pero claro, cuando tienes mucho dinero, pues puedes hacer efectos especiales, que si los efectos especiales fallan, pues la película se cae. Eso es así, una película de género fantástico, si el factor fantástico se cae, es cutre, la película es cutre. Las cosas como son. Entonces hay que jugar y hilar muy fino. Nosotros aquí pues hemos intentado en Irati, por ejemplo, pues hilar fino en esa línea de que jugaran los sugerentes sin enseñar demasiado para que queden elegantes. Aquí está. Para que sean elegantes y no caer en la chapuza, ¿no? En el Rementari, por ejemplo, al tener un tono un poco más de comedia, podía igual forzar un poco más la maquinaria y pasarme un poco al gran guiñolesco y Sí. ¿no? Y a pasarme un poco más de Claro. eso, ¿no? a esa comedia, a esa sátira, ¿no? Pero en este caso, al tener un tono más serio, no podía jugar a eso, tenía que quedar muy bien, tenían que quedar muy elegantes. En ese sentido fui súper cabezón y estuve machacando a los equipos de VFX mucho. O sea, pues la verdad es que ellos están encantados, pero durante el proceso se cagaban en mí bastante porque... No, pero yo creo que una de las claves es... Perdona, acaba, Paul. Eso no, acaba, pues acaba, al final, que como director, para conseguir el acabado que quieres, tienes que tensar mucho la cuerda sin que se rompa. Eso es así. Siempre con respeto. Yo, en ese sentido, con el equipo siempre soy muy respetuoso y buen rollo, pero tensando mucho la cuerda. Porque al final aquí tenemos unas limitaciones económicas que son un handicap muy grande para hacer este tipo de películas. Sí, pero justamente ahí es donde iba yo. Con el hándicap del dinero, pero los efectos son en las dos películas muy, muy resultones. O sea, está claro que se juega mucho con el tema de las sombras, con el tema de las luces, pero son efectos muy, muy, muy resultones en las dos partes, ¿eh? O sea, en los dos casos. O sea, no sé muy bien cómo lo hicisteis, pero vamos, yo te digo, genial. Bueno, genial. Es un tema que tengo muy en cuenta desde el principio. O sea, desde la propia concepción de la película, parto de esas limitaciones y digo, ¿puedo realmente hacer una película en la que aparezcan estas criaturas? Sí, pero si lo pienso de esta manera, si la puesta en escena va a ser así, si me apoyo en esos lugares naturales que le den un valor de producción a la película que sea grande y épico. Y luego jugar pues eso, a sugerir, más al realismo mágico, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, esa estrategia visual está desde la concepción del proyecto, desde la propia textura y la escala del proyecto. Porque si no, hubiera sido, o sea, puede ser una catástrofe. O sea, no, yo no cojo y, bueno, aquí vamos a dejar un vacío y luego ya veremos cómo hacemos el monstruo. No. Voy a iluminarlo de esta manera para que luego en la oscuridad pueda solamente con el fuego intuir el monstruo porque sé que así puede funcionar, ¿no? Es un poco jugar a eso. ¿Y el tema Netflix llegó después del estreno y del éxito de Rementari o ya lo teníais pactado antes de empezar? No, lo de Netflix, de hecho, bueno, fuimos a rodar la película sin tener el presupuesto para hacer la postproducción. Hicimos una cosa que no se debe hacer. Porque puede ser una catástrofe para la peli y para los productores, ¿no? Entonces, pero bueno, fuimos a rodar porque teníamos parte del dinero y dijimos, no podemos esperar más, llevamos muchos años, venga, hay que tirarse a la piscina
seguro que va a quedar de la hostia y luego cuando tengamos el montaje sin los efectos vamos a ir dando un productor con el montaje enseñándole y vamos a conseguir el dinero. Y el tema es que aquí es donde entra Alex de la Iglesia, que cuando íbamos a ir a rodar, teníamos el dinero para rodar, como os he dicho, Alex vio los diseños de los demonios que ya estaban siendo esculpidos, que eran de Pedro Rodríguez, que es con quien suele hacer desde Balada Triste, bueno, desde Plutón Verbenero, pues todas las criaturas hasta hoy en día, ¿no? Ha hecho 30 monedas, Balada Triste Trompeta y todas las demás. Entonces, Pedro hizo los demonios y en una fiesta le debió de enseñar, creo que en la fiesta del bar o algo así, le debió de enseñar en el móvil los diseños de los demonios. Entonces, Alex, claro, Alex dijo, ¿esto? ¿Cómo no? ¿Esto por qué no es mío? ¿Por qué quiero? Que yo trabajé con Alex en Plutón Verbenero como video assist. Estuve 6 meses, tuve la suerte de entrar ahí porque conocí a Jorge Guerrica Echevarría en un festival de cortos y me dijo, oye, pues te gustaría currar, yo había hecho un par de cortos y tal, y a él le hacían un homenaje, le daban un premio a Jorge y entonces Jorge me dijo, oye, si te gustaría currar, no sé qué, pues venir de video assist. Y yo encantado, me fui a Madrid ahí 6 meses, que fue muy duro, por cierto. Pero desde entonces, ahí pasaron muchos años, no supe nada de Alex. Y ya cuando ya eso, iba a ir a rodar Reventari, de repente me escribe un tweet por ahí, o por un mensaje privado, y oye, Paul, ¿qué estás haciendo? No sé qué, quiero producir eso, tal. Y entonces me junté con él, le enseñé el proyecto y le dijo, mira, Alex, yo ya le dije, necesitamos pasta para la postproducción y ya. Y me dijo, no, vamos a pararlo, vamos a buscar más dinero y vas a construirte la herrería y lo haces como te da la gana y ya verás, va a ser la hostia. Y dije, no, voy a rodarlo ya porque llevo 6 años levantando la financiación de la peli y voy a ir a rodar ya. O sea, quiero rodar ya. Tengo las localizaciones ya, voy a rodar en localizaciones reales, en herrerías reales. Y entonces me dijo, bueno, vale, pues hazlo como quieras y cuando lo tengas rodado me traes el montaje y hablamos. Entonces hicimos eso y a Alex le encantó. Entonces Alex consiguió a Netflix, gracias a la cual conseguimos la financiación para terminar la película y entró a Netflix como un Netflix original sin ser un Netflix original. No es un original de Netflix. Porque de hecho tiene cierta caducidad que no sé cuándo es, pero dentro de unos años ya Netflix tiene la exclusividad durante unos cuantos años. Pero bueno, así es como pudimos financiar eso y nada, pues eso. Y bueno, también el nombre de Alex ahí en la película pues es un honor también, ¿no? Porque para mí es uno de mis directores fetiche. Claro. Ya que estamos con el Reventari, ¿qué es lo que te cautivó del personaje de Patxi Reventaria para decidir que iba a ser la base de tu primer largo? Pues, bueno, yo ya llevaba unos cuantos cortos, como 15 cortometrajes o así, y en Reventari, en el personaje o en el cuento de Reventari, que desde niño me hacía mucha gracia porque me caían bien los demonios. Bueno, os voy a enseñar. O sea, este es el cuento que yo tenía de niño, ¿vale? Y mira cómo aparecen los demonios. Están en el infierno ahí currando, no sé qué, uno fumándose un piti. Y claro, y salía Patxi ahí con el herrero, tal, no sé qué. Pues aquí se ve como pues va al infierno, al final cuando muere, a las puertas del infierno y no le dejan entrar. Y me hacía mucha gracia, o sea, ¿no? Y decía, joder, pobres demonios, tal. Y para mí tenía un poco los ingredientes para hacer una película de género fantástico, barroca, pero con humor negro, con sátira, que hablase también de un poco del prejuicio hacia los monstruos también, ¿no? Si es justo el herrero es peor que los propios demonios, ¿no? Y el cuento es muy, muy sencillito, o sea, es el herrero que llega al infierno, que es muy malvado, entonces van yendo a la herrería uno tras otro 3 demonios, a cada uno le hace una trampa diferente y cuando ya le ha puteado al tercero, dicen, ya, pues que te den. Entonces, cuando el herrero muere, va a las puertas del infierno, no le dejan entrar y entonces va a las puertas del cielo y hay una señora que le reconoce y por miedo le dice a San Pedro, oye, déjale pasar a este que tal, porque todo el mundo conoce a Patxi de lo malvado que es. Se cuela en el cielo y se termina el cuento. O
sea, más que tiene una moraleja un poco rara. Sí. Pero molaba este rollo del herrero oscuro, la herrería llena de cacharros oxidados, ¿no? De ese barroquismo dantesco también con esa imaginería del infierno y tal igual, que podía dar pie a una película de género fantástico, pues eso, oscura, con humor negro y tal y cual. Y bueno, pues lo que hice fue desarrollarlo, añadir personajes, ubicarlo en una época histórica con el tema de los carlistas. Los carlistas, y bueno, pues al final, la base es un poco como en Irati, ¿no? La base es. Se parece mucho al cuento, pues a lo que es la base, pero luego rápidamente no se expande. Yo te quería decir una cosa, es el personaje de Pachi me recuerda mucho, y creo que ya lo he dicho alguna vez, que los personajes de tus películas así son muy grandotes, pues sobre todo de Rementari, son personajes muy grandotes que me recuerdan a los personajes y a los muñecos de Warhammer. No sé si en los juegos de rol ha sido alguna inspiración para ti, pero Warhammer me recuerda mucho a los personajes de tus películas, no sé por qué, enanos, pero... ¿no? Enanos Sí, grandes, así grandotes, me recuerdan mucho, es verdad. Los enanos del caos. Ha salido ahora el Warhammer Total War 3. Ya he visto, hay unos vídeos, hay un tráiler de los enanos del caos guapísimo. Por eso son industriales hay que tienen toros y lamasus y es un ejército que me flipa. Yo tenía Warhammer hace mucho. Yo jugué también de joven. De joven, dice. De joven, no, pero tampoco ni tan viejo. No te sabría decir si hay cierta inspiración, pero bueno, yo creo que es parte de todo, pues de esa imaginería en general, ¿no? De los cuentos, pero también también del heavy metal, pues, no sé, toda esa imaginería oscura y metálica. Sí, eso parece eso. Y luego el conflicto, la convivencia, ¿no? Entre el paganismo y el cristianismo, que aquí está súper arraigado todo esto, ¿no? También yo creo que da mucho juego, ¿no? En ambas películas, además. Sí, una cosa muy bonita que tienen los relatos que además registró José Miguel Barandiarán, entre otros cuantos, pero este es uno de los más importantes. A principios del siglo XX había un señor que era un cura, que yo creo que se metió a cura porque le gustaba estudiar y entonces no tenía otra, pues por eso, en esa época no había otra, y el tío era antropólogo y arqueólogo. Y hay una historia muy bonita que él era de Town y en el monte que había al lado había una cueva y a él le contaban cuentos de que en esa cueva vivían los gentiles, que eran los gigantes que construían los dólmenes y demás, ¿no? Antes de la llegada de los cristianos. Y hay un cuento que dice que el anciano de los gentiles vio una luz en el cielo y dijo: es Kismi, nuestra era se ha acabado, no sé qué. Y Kismi es Jesucristo. Entonces él se tiró por un barranco y el resto de los gentiles, los gigantes, se metieron bajo tierra. De hecho, hay uno que se supone que no se mete y es Olenchero, que baja al pueblo a avisar de que llega Cristo. ¿Qué pasa? Bueno, hay un rollo que dices, sí, llega Cristo, pero ¿es bueno o es malo? O sea, ¿no? Hay una cosa ahí un poco rara. Y luego el señor Barandiarán, subió ya cuando él era arqueólogo, escarbó y encontró huesos de neandertales. Es una cosa súper bonita. Sí. Esos gigantes, igual, se hablaba de esos gigantes de hacía mucho. ¿No? Y en la mitología vasca, bueno, este señor lo que hizo fue registrar un mogollón de cuentos de diferentes pueblos. De hecho, hay una enciclopedia de volúmenes así. Hostia. De rollo 30 volúmenes así, de cuentos, relatos, mitología, tradiciones y demás, que registró este señor. Y todo ese compendio de cuentos de toda Euskal Herria se repiten muchos personajes en diferentes sitios con nombres parecidos y tal y cual, que corresponden a personajes que luego generan un panteón. O sea, es un panteón deforme y fluido, pero se ve un panteón ahí, ¿no? Y entonces, en muchos de esos cuentos, a veces lo cristiano es bueno porque lucha contra un espíritu maligno, un daimon, un demonio o algo así, ¿no? Pero por otro lado también es el causante de la desaparición de ciertas deidades. Por ejemplo, se cuenta que con la primera construcción de las primeras ermitas y el tañido de las primeras campanas se mueren las lamías, se mueren las ninfas de los ríos y no se les trata como algo monstruoso, sino como algo bello, ¿no? Entonces, hay como una especie de convivencia que igual en otros lugares es como lo cristiano es lo bueno y lo otro es lo malo. En fin.
Y aquí, sin embargo, hay una fluctuación ahí muy bonita que da pie a hacer debate sobre el prejuicio, a lo extraño, lo raro, lo impuesto, ¿no? La creencia impuesta, por qué lo otro no es bueno, las nuevas formas de entender el mundo, las diferentes formas de la espiritualidad, ¿no? Bueno, pues da pie a muchas ideas, ¿no? A la sociedad racional del hombre o la convivencia con la naturaleza, ¿no? En vez de la explotación a través de la razón, creyéndonos superior a la propia naturaleza, en vez de respetarla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se generan, para mí, salen muchos temas muy interesantes que los he intentado también meter en Irati, ¿no? Sí, de hecho, a mí en Irate me llamó mucho la atención que Mari es un personaje en ese sentido moralmente ambiguo, ¿no? Por decir así. Quiero decir, no es una diosa buena, salvadora, ni mucho menos, ¿no? Se cobra sus peajes y si tiene que ser cruel, es cruel, ¿no? Eso es, habla de lo justo. Ella es la justicia. O sea, lo justo es que si tú tomas algo, tienes que dar algo, ¿no? Eso es lo justo en la vida. Antiguamente, cuando los cazadores-recolectores iban a cazar, la mitad igual se morían cuando iban a cazar un mamut, ¿no? O sea, ahí había un pacto. Tú dabas algo. Los animales cazan, pero luego se mueren, se convierten en gusanos, o se convierten en comida de los gusanos y, bueno, pues el ciclo de la vida. Sin embargo, con la superioridad racional y tecnológica del ser humano, pues, pues ese pacto, esa justicia se ha roto, ¿no? Y para mí, pues Mari es eso, esa malurra, es la madre tierra. La madre tierra es justa, a veces nos da absolutamente, bueno, a veces no, nos da la vida a todos y es la maravilla del mundo, porque todo muere y renace una y otra vez, ¿no? Pero luego es terrible. Luego de repente hay un terremoto y se carga a media población de una ciudad o cualquier cosa, ¿no? Un maremoto o lo que sea, un volcán. Bueno, la vida es así, ¿no? El tema es eso. Y entonces, cuando entiendes el mundo así, hay una visión como de respeto, de que hay que respetar las cosas, porque no estamos por encima de nada, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va un poco eso. Y a mí me gusta esa idea de Mari como diosa madre paleolítica, antropológica, ¿no? Esa telúrica, catónica, ¿no? En contraposición a lo apolíneo, a lo olímpico, ¿no? Esa idea de lo vertical, del dios que está por encima de nosotros y el héroe tiene que intentar ascender hacia ese dios, hacia el Olimpo, ¿no? Sin embargo, digamos, las culturas más matriarcales, más dionisíacas, pues son más horizontales. Salimos de la Tierra y volvemos a la Tierra. No intentamos ascender, no somos tan egoístas. No queremos subir al último piso de Wall Street. Estar bebiendo entre colegas, que es lo que mola. ¿Y podremos ver próximamente Irati en alguna plataforma o de momento habrá que esperar? Pues sí, no os puedo decir cuál, pero sí. Pero bueno, todavía decimos, todavía está en el cine. O sea, decimos que porque es una película para disfrutar en una pantalla grande. O sea, que pronto no, o sea, todavía queda, ¿eh? Sí. A ver, yo siempre lo he dicho, que el tema de las plataformas que no anule el cine. Que el cine no anule nada porque, vamos, no tenemos que dejar que termine esto. El cine... el cine hemos hecho para que se vean grande. Claro. Se ha hecho, se ha rodado con anamórficas en 2.35. Claro, se nota. Para que, joder, con un sonido, hemos hecho un sonido en Atmos que es flipante. Sí. Y bueno, pues eso luego en la tele, pues no sé, por mucho que tenga la gente una tele de la hostia ahí en casa, no es lo mismo. No se aprecia. No es lo mismo. Además, que el ir al cine no es solamente ir al cine, es una experiencia, coño. Es una experiencia de ver la película con más gente y ver la reacción. Y yo siempre lo he dicho. Para mí el cine empieza desde que salgo de casa. Sí, cuando eliges y luego vas y compras las palomitas y Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vi La Comunidad del Anillo, que la vi en el estreno, la sala estaba petada igual. Lo recuerdo con una intensidad esa peli, todos así mirando cuando aparece el Balrog y todos así, ¡guau! Y toda la sala flipando. Y era en el cine de mi barrio.
¿Ves? Pues es eso mismo que a lo que me refiero. Siempre vas a recordar cómo viste La Comunidad del Anillo, con la experiencia y con la gente. Una película que ves en la plataforma directamente, sin pasar por cine, es que sí, que te puede gustar muchísimo la película y ser muy buena. Pero al cabo de los años recordarás la película, pero no la experiencia de haberla vista. Claro. Para mí, y eso, bueno, eso Juanvi lo sabe mejor que nadie con Sitges, ¿no? Tú ves una película en Sitges y no tiene nada que ver. Yo ya os he dicho varias veces que el pase de Irati, por ejemplo, lo guardo bien, lo guardo con cariño por la película y por el discurso de antes, que siempre digo que es de lo mejor que he visto en Sitges en mi vida. Es que el discurso de antes me tocó la patata mucho, la verdad, me gustó mucho. Muy guay, sí. La verdad es que fue una aparición súper bonita. O sea, la recuerdo con un cariño de la hostia. Sí, fue un pase espectacular. Luego súper agradecida en la salida. Bueno, yo en la presentación fui sincero, o sea, fui totalmente sincero. Sí, o sea, se notaba. Como, mira, chicos, yo para hacer esta película he saltado al vacío. Me he puesto en pelotas y he saltado. Y he hecho, con toda sinceridad, me ha abierto el pecho y esto es lo que soy yo y lo que quiero hacer y a ver si me la pego o no. Y dije, no, y eso realmente es una película que es una peli de amor, ¿no? De amor al género fantástico, a los monstruos, a la aventura, a la espada y brujería y sobre todo pues, a esa mitología. Pero bueno, como tú mismo dices, cuando te desnudas, lo das todo y haces lo que te gusta y te ves que la gente te respalda con su apoyo y con sus aplausos, digamos, pues tiene que ser la satisfacción máxima, me imagino. Sí. Es que ya te digo, se convierte en algo perfecto. Es como narrador, si no tienes el receptor ahí que recibiendo la historia, no tiene ningún sentido. Tú si estás en la hoguera, ahí en la oscuridad, tú solo, y te pones a contar una historia y te quedas tú solo así, mirando a los lados, no hay nadie, no vale para nada. Hay gente alrededor que esté pues siendo el receptáculo de esa historia. Si no, entonces si a la gente le llega, pues que para eso trabajamos al final. Me gusta que he leído por ahí que te defines como cuentacuentos, ¿no? Y creo que es un término muy, muy bonito y muy arraigado también en la cultura vasca, ¿no? En cierto modo, porque la transmisión oral ha sido vital para la pervivencia hasta hoy, ¿no? Sí, a mí me pasa una cosa. Soy amante absoluto del cine, ¿vale? O sea, de hecho a mí me pasó que yo estudié Bellas Artes en principio para ser ilustrador, porque no me imaginaba que yo pudiera dedicarme al cine, o sea, y menos al cine fantástico, que aquí no se hacía, ¿no? Y además nadie en mi familia ni en mi alrededor había nadie que se dedicase al cine, era una cosa totalmente ajena y marciana. Pero desde niño me había encantado, íbamos los viernes a alquilar VHS, luego yo me iba solo entre semana, cuando a la mínima que tenía un rato cogía a ver qué me veo y me iba yo solo al cine, todas las semanas me veía 2 o 3 películas, pero era algo, un hobby, algo que me gustaba y ya está, ¿no? Y el tema es que, bueno, ahí espera que está. Mira, esto es genial, ¿eh? Mientras voy poniendo un comentario de Noelia que dice que Irati dejó a todo el mundo en Sitges con la boca abierta y que al final del pase solo se oían buenas palabras. Qué guay. Pues bueno, lo que decía, ¿no? O sea, que realmente yo no, o sea, yo me siento más, siempre he querido contar historias y en el cine he encontrado la herramienta para poder contar mis historias. Y bueno, yo soy un apasionado y me encanta la historia del cine y el cine como tal. Pero para mí es por encima del propio cine está el contar la historia. O sea, el acto de contar la historia del relato es que puede tener 1000 formas y una forma es el lenguaje audiovisual del cine, ¿no? Entonces, no sé cómo decirlo. Por eso me considero cuentacuentos. No sé. Pues te iba a preguntar el nombre de las gatas, pero me da miedo, porque, claro, esperamos un nombre épico, un nombre con como digas, Zippy Zapper, vamos, se nos cae un mito. Pues la primera, la oscura se llama Habichuela, de mi chica, o sea, bueno, que iba ya con mi chica, y la otra se llama Pangurban. ¿Ves cómo soy yo que tienen que tener nombres? Pangurban era el gato del monje que escribió el libro de Kells en la Edad Media, ahí en Irlanda, que hicieron una película muy bonita de animación, el libro de Kells, sí, es verdad. Sí, una empresa de animación irlandesa,
y aparece un gato y es Pangurban. Ya, de hecho, y el monje escribió un poema sobre el gato, que era el gato que siempre estaba con él mientras escribía ahí la Biblia y tal. Qué guay. Ya que estamos con preguntas de mierda, yo te voy a hacer otra. ¿Cuántas A veces te ver. han dicho pensaba que iba a escuchar el Mari de Sutagar en la película? Porque ya lo he leído por ahí. Ha habido gente. ¿Se acaba de meter Carlos con mi pregunta o me lo parece a mí? Sí, ¿no? Acaba de decir. Sí. Una cosa sobre la buena recepción de la peli, es verdad que me he dejado una cosa, el Sitges va a ser premio de público a mejor película. O sea, eso debe ser un honor en un festival donde se proyectan tantas cosas que hacen que el público vibre tanto en la butaca, que tu película sea la que más ha hecho vibrar y más ha hecho emocionar a un cine, debe ser algo que te llene muchísimo, ¿no? Jo, pues claro, es que fue la hostia. Es que fue súper bonito. O sea, además Sitges, ¿no? Que es uno de mis festivales favoritos. O sea, es la catedral, es la Meca, ¿no? Y además en el auditorio, que es increíble, la proyección, ¿no? Y que vibra, que el público vibra ahí, pues que te den el... Ya te digo que la proyección ya fue un premio, pero que además nos lleváramos el premio público, pues fue lo más grande que me ha pasado nunca. Bueno, y antes pasaste con Dardar, que a mí es un corto que me recontraflipa. O sea, me gustó muchísimo. De hecho, hablaba Emilio antes del proyecto de terror. Dardar es un corto que da muchísimo miedo. O sea, a mí me pone muy nervioso y me resulta muy inquietante. Y que en Errementari ya hay una mencioncilla por ahí. Un huevo de Pascua, dejámoslo así. Sí, ¿no? Sí, es que Dardar es un cuento folclórico también, que es uno de los cuentos folclóricos que registró Barandiarán. Lo que pasa que el cuento de Dardar es tipo el sastrecillo valiente o ¿cómo es este? Bueno, Juan sin miedo, estos cuentos de los hermanos Grimm, que es de un personaje que hace un viaje en el que va conociendo a personajes, que luego esos personajes vuelven a aparecer y le devuelven el favor con objetos mágicos, tal y cual, y al final hay un rey que tiene una hija y supera una misión y se casa con la princesa. O sea, es un cuento así. Lo que pasa es que empezaba el cuento con dos hermanos que vivían en una cabaña y aparecía un demonio que le iba comiendo los dedos al hermano pequeño. Y aparecía el hermano mayor, iba a cazar por ahí, se encontraba con Dios y Dios le regalaba una escopeta y al final cuando volvía el hermano le admitía que venía un demonio a comerle los dedos, entonces se lo cargaban y seguía la historia. Y dije, hostia, me encanta la idea esa del sacrificio de la carne del hermano, de un demonio que viene a comerte los dedos, a chuparte los dedos y que, ¿no? Bueno, más era como que se los chupaba y se consumían, algo así, era una cosa qué imagen, la verdad que la imagen en el corto cuando salen los dedos consumidos es espectacular. Y era muy truculenta y dije, es que me encanta esta idea para hacer una pieza terrorífica, un pequeño infierno, y además con esa textura oscura, en blanco y negro, que también puede recordar un poco en la línea del cine de Lange, de Dreyer, ¿no? de los años 20, ¿no? En cine mudo, algo muy oscuro y desaprensivo, ¿no? Algo así, que fuera muy chungo, muy chungo. Además, en esa época yo me sentía bastante, no sé por qué estaba un poco encabronado y me apetecía joder a la gente. Y dije, y fue un acto súper sincero y es el mejor corto que he hecho, es una de las cosas más chulas que he hecho, la verdad. Cuando la gente es sincera, a veces pasan, cuando te quitas un poco los prejuicios y no, es que quiero que guste a la gente, no sé qué, no sé cuál, cuando vas un poco, te desnudas, al final parece que las cosas funcionan mejor. Y el corto funcionó muy bien. Sí. Y una cosa, como curiosidad, tú estabas mencionando a Dreyer y a Lang, se pasó en el Festival de Sitges el año de Caligari, de los 100 años de Caligari, que está bastante unido, creo yo, ese expresionismo alemán le pega bastante a tu corto, la verdad. Totalmente. Hay mucho expresionismo en tu corto, es verdad. Está ambientado en eso, básicamente. Vaya. Yo siempre he pensado... siempre he pensado que el mundo del corto está muy desaprovechado, coño. Hay que ir a muchos festivales para ver cortos. Y yo seguiré defendiendo que antes de las películas en el cine pusiesen algún corto. Creo que sería el punto perfecto de exhibición para
para los cortometrajes, que al fin y al cabo es el futuro del cine. Sí, ahí la verdad es que es el futuro del cine, pero también es otra forma de hacer cine. Son relatos cortos que tienen una forma muy compacta, que tienen una potencia a veces mayor que un largometraje, ¿no? O sea, puedes ahí comprimir mucho poder y además tienes la posibilidad de ser mucho más experimental. Que en una película es mucho más complicado porque hay dinero que hay que recuperar, ¿no? Entonces, en el cortometraje es donde realmente se encuentran cosas diferentes, raras, ¿no? Y donde se pueden encontrar nuevos autores también. Y es una pena eso, que en principio solo estén... Que bueno, que ya gracias a los festivales se pueden ver, pero si no fuera por los festivales, pues antes en su día salían en la tele, pero ya no. Y las plataformas también sería bonito que hubiera un espacio para los cortometrajes, la verdad. Es que esas plataformas lo tienen fácil. En Filmin sé que hay bastantes, sí, pero de todas formas, es un producto fácil de poner en plataformas y asequible para que la gente lo pueda ver en cualquier momento en su casa. Es más, incluso clasificarlo por temas, lo tienen facilísimo. No sé por qué no tiene más demanda, pero bueno. Sí. Juan, ibas a preguntar algo, ¿no? Antes. No, yo quería preguntaros si tenéis alguna pregunta más. Muy bien. Hombre, yo estoy intentando sacarle a Paul que nos adelantase algo más de su próximo trabajo, pero bueno, ya me ha dicho no, es que eso no va a pasar. Yo como siempre intento sacar el titular. No vais mal encaminados. Sí. Ya te he dicho al principio que es un director muy cabezón y no le vas a sacar si no te lo quiere decir. No te lo va a decir. Yo quiero seguir haciendo cosas históricas, cosas de género y también de terror. Así que bueno, estoy a ver qué es lo que sale. Pues fenomenal. Pues esperaremos ansiosos porque nos gusta mucho tu cine, la verdad. Sí. Y Carlos dijo una cosa cuando hicimos el programa de Sitges, y dijiste una cosa, dijiste que Paul Urquijo hacía muy bien por la mitología vasca. Hombre, claro, que... a mí de pequeño en La Icastola me fascinaba, era lo que más me gustaba cuando trataban estos temas. Y es lo que te he comentado al principio, es que me parece que ha estado ahí un poco dejada de la mano de Dios y que es riquísima, pero riquísima. O sea, es una pasada y me sorprende que pues eso, que tenga que ser de momento, espero que esto no sea así, pero Paul una especie de excepción en todo esto, ¿no? Y que ojalá, gracias a él, se recupere aún más. De hecho, ya lo puse también con Dardar y demás, y con Errementari, que me parece imprescindible lo que estás haciendo, ¿no? Pues gracias. Sí, pero yo creo que ahí hay parte de lo que hemos hablado antes, ¿eh? Hay parte de complejo de tener miedo a lo mejor de intentar hacer cosas que vemos en cine americano o en el cine, y hay miedo, tanto en cine español, por ejemplo, tanto películas así de fantasía puramente como incluso de acción pura y dura, tampoco te creas que hay tantas, ¿eh? Siempre estamos no un me poco ciño solo al cine, ¿eh? Yo no me ciño solo al cine. Quiero decir, es que se puede recuperar, bueno, en cómic, como ocurre con el Círculo Irático y muchas otras cosas que muchos otros medios que también se puede recurrir y que si a nosotros nos fascinan esas historias y nos fascinaban cuando teníamos 10 años, ¿por qué no van a fascinar a la gente ahora, no? Claro. Sí. Vamos, de hecho fascina y la prueba está con Paul. O sea, fascina. O sea que... Pues... Bueno, Paul, muchísimas... Por corregir, mi nombre es Paul. Paul, sí. Paul. Ha sido muy educado de no corregirme. Hay mucha gente que me llama Paul, hasta mi hermana me llama Paul, pero casi más a nivel cariñoso y mis colegas y así, pero mi nombre es Paul. No os preocupéis, o sea, me pasa. Sí. Me lleva pasando toda la vida. Joder. Y nos lo ha dicho al final de la entrevista. Ha sido bastante educado de aguantarse todo el programa, eso también es verdad. Sí. Que te he interrumpido, perdona. No, que yo quería darte las gracias por haber venido, porque sé que ahora mismo estarás con Irati para arriba y para abajo presentándola en cines todavía y tal, ¿no? Aún hay pases que presentas. Y muchas gracias por sacar un rato para estar con nosotros y y muchas gracias por el cine fantástico que haces, que me parece muy necesario aquí en España y por revitalizar la mitología vasca. Joder, pues,
muchísimas gracias. Es recíproco, porque si no hay gente al otro lado, no tiene sentido esto, así que os lo agradezco mucho. Bueno, pues Juanvi, no sé si puede adelantar ya lo próximo, Sí, que es goloso. Es goloso. El siguiente invitado, el próximo 5 de abril, para celebrar la Semana Santa, vamos a tener con nosotros al director del Festival de Sitges, Ángel Sala, por tercera vez, para hablar sobre El Exorcista 3, posiblemente la mejor secuela de la historia del cine de terror. Yo no sé cómo se atreve Ángel a volver aún, la verdad. Y por tercera vez, por las películas, yo creo que por las películas, más que por la compañía. Yo también lo creo. Suele coincidir Espero que cuando está Ángel, a lo mejor por eso repite, ¿eh? Yo no digo nada más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Paul. Será el próximo 5 de abril y muchas gracias, Paul, por venir otra vez, digo yo, por venir al programa. Pues nada. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un placer. A cuando queráis. Hasta que tú quieras. No lo digas muy alto, que no lo digas muy alto, que luego verás. No lo digas muy alto. Y que no sea dentro de mucho, la verdad. No lo digas muy alto, que Ángel Sala ya ha venido 3 veces, ¿eh? O sea que. Ya verás cómo es. Ya verás cómo esa tercera no dice nada de hasta cuando queráis. Ya verás cómo no lo dice. Esta última. Bueno, que se me va a engrenar el dedo aquí en el adiós. Venga, hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas